Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que comenzamos nuestra nueva sección que es clasificación de suelos. Como ya saben, el suelo es un material heterogéneo y sus propiedades varían de un lugar a otro, y a veces es muy difícil identificar un suelo con exactitud. Y sí, sería útil si al menos pudiéramos hacernos una idea sobre las propiedades o el comportamiento de un suelo, incluso solo agrupando ese suelo en una clase particular. Y es por eso que hemos realizado la clasificación de suelos para facilitar nuestro estudio y clasificar un suelo en un grupo particular, de modo que podamos relacionar las propiedades de ese suelo en particular con las propiedades de los suelos que están presentes y bien estudiados en ese grupo específico. Así que la clasificación de suelos no es más que el agrupamiento de suelos en función de sus propiedades similares para que podamos facilitar nuestro trabajo en el campo. Ahora bien, existen varios métodos para la clasificación de suelos. Voy a darte una clasificación general de los diferentes métodos para la clasificación de suelos. Mira, el primer método para la clasificación de suelos es simplemente observando y realizando algunas actividades sobre el suelo en el campo. Eso dará una idea aproximada de la clasificación del suelo y por lo tanto generalmente se prefiere solo para obtener una revisión rápida de las propiedades del suelo presentes en el campo. Y eso no es más que el examen de campo del suelo. Sí, en el campo realmente podemos diferenciar si un suelo de grano fino es limo o arcilla. También podemos clasificar si un suelo es arena o limo. ¿Cómo hacemos eso? Lo aprenderemos en nuestras secciones posteriores, pero esa es una forma de clasificar el suelo. Pero sí, este será un método rápido, aunque también un método aproximado para la clasificación de suelos. Después de eso, la segunda forma de clasificar el suelo es la clasificación en base al origen del suelo. Así que eso es en base al origen del suelo. Esto significa específicamente de dónde se originó ese suelo en particular y, por supuesto, por qué tipo de fuerza física fue transportado ese suelo hasta su lugar actual. En base a todo eso, ya has aprendido anteriormente sobre los diferentes nombres o las diversas designaciones técnicas de suelos en nuestra primera sección detallada, donde aprendimos a fondo sobre el origen natural del suelo, como por ejemplo cuando nombramos el suelo como suelo aluvial, suelo marino o suelo de turba según su contenido orgánico. O bien lo llamamos suelo eólico o incluso suelo de talud según su formación. De esta manera hemos asignado varias designaciones para el suelo y ese fue nuestro segundo método para la clasificación del suelo, o a veces también se le conoce como método geológico. Pero sí, este método nuevamente no es muy preferido porque solo te dará información sobre el origen del suelo. Pero sí, los suelos aluviales también pueden ser de varias categorías y es posible que un tipo de suelo aluvial sea muy resistente, mientras que otro tipo de suelo aluvial sea débil por naturaleza. Así que nuevamente eso no está respaldado por valores de ingeniería. Por eso ahora pasemos al siguiente método de clasificación del suelo, que no es otro que el basado en el tamaño de las partículas del suelo. Sobre la base del tamaño de las partículas o del grano o tamaño del grano. A esto también se le conoce a veces como clasificación textural. Solo clasificamos en función de los granos sólidos, así que obviamente aquí estamos ignorando los límites del suelo, ya sea el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción, cuánta cohesión tiene el suelo, todo eso se ignora completamente en estos métodos en particular. Y por eso estos métodos tampoco son muy preferidos hoy en día. Ahora, a continuación, luego viene el cuarto procedimiento de nuestra lista, el cual está fundamentado rigurosamente tanto en el análisis detallado del tamaño del grano como en los parámetros de los límites de consistencia del suelo.
y estos límites del suelo son, para ser técnicamente muy precisos, los que conocemos específicamente en geotecnia como los límites de Atterberg. Y sí, hay muchos métodos que utilizan ambos para clasificar el suelo. Por ejemplo, si solo queremos nombrar algunos de ellos, el primer método es el método AASHTO que vamos a estudiar aquí. Y después de eso, también existe el sistema unificado de clasificación de suelos. Además de eso, también estudiaremos el método estándar indio para la clasificación de suelos. Miren, no estoy diciendo que tengan que seguir exactamente el método unificado o que tengan que seguir exactamente el método AASHTO en su país o que tengan que seguir el estándar indio en su país. Ese no es el objetivo de mi curso. Mi curso está diseñado en realidad para que entiendas cómo se clasifica el suelo en varios países, de modo que si ya sabes cómo se clasifica el suelo en un país, un método de clasificación similar debe seguirse también en tu país o tal vez exactamente igual si vives en India o en Estados Unidos. Así que no es una pérdida de tiempo. Solo tienes que aprender para diferentes países y hay solo ligeras modificaciones y eso incluso te lo voy a mostrar cuando comparemos los dos métodos más importantes de clasificación de suelos, que son el sistema unificado de clasificación de suelos y el sistema de clasificación de suelos de la norma india, que ambos son bastante similares con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Eso lo vamos a estudiar en nuestras próximas clases. Pero antes de profundizar en la clasificación de suelos, entendamos cuáles deberían ser las características de un sistema de clasificación de suelos. Lo primero aquí es que el sistema debe tener un enfoque científico. Eso significa que debe haber algún índice, algunos valores que tengan un significado científico, ya sea que estés hablando de los granos sólidos, eso es en realidad un valor medible. Así que la siguiente parte es que debe ser simple y que el elemento subjetivo en la calificación del suelo debe ser eliminado. Así que debe ser exactamente cuantitativo, es decir, cuál es el valor de ese término en particular que vamos a usar para la clasificación del suelo. Eso debe ser exactamente medible y sí, también debe ser simple. El tercer punto es que se debe usar un número limitado de agrupaciones diferentes. No es bueno si estás clasificando el suelo en 100 grupos. Obviamente, el número máximo de grupos debe ser 10 o como máximo 15. ¿Sí o no? Así que demasiados grupos obviamente confundirán al observador. Ahora, después de eso, las propiedades que se consideren deben tener significado para la profesión de la ingeniería. Eso es muy sencillo de entender. Debe tener una precisión razonable al indicar el probable comportamiento de un suelo bajo ciertas condiciones de campo. Ese índice o término en particular que vamos a usar también debe estar directamente relacionado con el comportamiento del suelo. Ahora debe basarse en una terminología de suelos uniforme y generalmente aceptada. No debe tener una terminología que sea muy específica y que no se utilice en ningún otro lugar. Así que obviamente la prueba que debemos realizar para la clasificación del suelo debe ser una normal, que de todas formas vamos a realizar incluso si no vamos a clasificar el suelo. Ahora, después de eso, debe ser tal que permita la clasificación del suelo mediante una simple prueba visual y manual o, al menos, solo con unas pocas pruebas sencillas. La prueba involucrada no debe ser muy compleja. ¿Por qué? Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que quieren clasificar el suelo en base a la relación de vacíos. Obviamente, el cálculo del valor exacto de la relación de vacíos es muy difícil. ¿Sí o no? Pero en cambio, si hablo del tamaño de grano sólido, eso es bastante fácil en comparación con el cálculo de la relación de vacíos. Por eso, para la clasificación del suelo se prefiere el tamaño de los granos sólidos en comparación con la relación de vacíos. Ahora bien, los límites de los grupos de suelo deben trazarse con la mayor precisión posible en las zonas donde se sabe
que se producen cambios significativos en las propiedades del suelo. Los límites de los grupos deben estar muy definidos y sí, los grupos deben estar lo suficientemente cerca. No debería existir una frontera muy marcada entre los dos grupos. Bueno, así que cualquier suelo que esté observando debería encajar en alguno de los grupos. Por supuesto, no debería haber suelo que no esté agrupado en ninguno de los grupos. Bueno, estas son algunas características importantes y deseables de cualquier sistema. Ahora, pasemos al primer sistema que vamos a estudiar en esta sesión en particular, que no es otro que la clasificación del tamaño del grano. Entonces, la clasificación por tamaño de grano significa que vamos a clasificar el suelo en función del tamaño de sus partículas y para eso tengo diferentes sistemas de clasificación y según el sistema de clasificación, ¿cuál es la clasificación? Eso también lo puedes ver aquí. Aquí verás que la primera clasificación es según el US Bureau of Soils y el sistema PRA. Aquí verás que el primero es la grava, que es el tamaño más grande. Después de eso, las gravas finas, que están entre 1 milímetro y 2 milímetros. Y después de eso, la arena está entre 1 milímetro y 0.05 milímetros. El limo viene después, desde 0.05 hasta 0.005 milímetros. Y después de eso, la arcilla es menor que 0.05 milímetros. Después de eso, verás nuevamente que esta es la clasificación internacional, en la que verás que por encima de 2 milímetros, eso es grava. Luego, de 2 milímetros a 1 milímetro, eso es arena. Después de eso, EMO no es otra cosa que limos glaciales o lecho rocoso. Y luego el limo está entre 0.02 y 0.002 milímetros y por debajo de 0.002, eso es arcilla. Después de eso, también se muestra la clasificación MET y el método de clasificación estándar india también se presenta en el mismo diagrama que puedes recordar, o al menos puedes observar este método en el que las partículas del suelo se nombran de acuerdo a su tamaño. ¿Y cuál es la parte común que puedes observar aquí? Que la grava es la más grande de todas, seguida por la arena, luego el limo y finalmente la más pequeña es la arcilla. ¿De acuerdo? Y sí, si puedes ver aquí, también la arcilla es más pequeña que 0.002 milímetros. En el método de clasificación MET también la arcilla es más pequeña que 0.002 milímetros. E incluso en la norma india, la arcilla nuevamente es más pequeña que 0.002 milímetros. Entonces, ¿qué es la arcilla? La arcilla es más pequeña que 0.002 milímetros. Eso se sigue en la mayoría de los sistemas de clasificación comunes en todo el mundo. Ahora, este es un método, pero sí, este mismo sistema de clasificación por tamaño de grano también se utiliza en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y para eso han seguido la clasificación textural. Han seguido la clasificación textural y eso en realidad se hace en base a un diagrama triangular. Así que déjame mostrarte también ese diagrama triangular aquí. Así que el diagrama triangular lo estoy insertando aquí solo para ti. Mira, este es el diagrama triangular donde puedes ver aquí. Ahora, esta clasificación textural en realidad la sigue la Oficina de Clasificación de Suelos de EU o la clasificación PRA o la clasificación PRA del suelo. Además de esto, esta metodología también es utilizada de manera oficial por el extenso sistema perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Como ya te mencioné anteriormente, que es el organismo conocido como el USDA. Pero aquí verás que todo el suelo en realidad se clasifica únicamente en función del tamaño de los sólidos aquí. Supongamos que aquí verás que hay un total de 3 ejes. El primero es el limo, luego la arena y después la arcilla. Y obviamente el porcentaje de cada uno de estos 3 ahora se determina mediante el análisis de tamizado. Y luego verás aquí que
Supongamos que la arcilla es 20%, luego el limo es 60% y la arena es el restante, es decir, 20%. Así que solo marca los puntos aquí. Por ejemplo, aquí el limo es 60%. El limo es 60%, eso significa aquí. Acabo de marcarlo aquí. Y déjame seleccionar otro color que pueda identificarse fácilmente aquí. Así que esto es 60% para el limo, 20% para la arena y 20% para la arcilla. Entonces aquí verás que esto es arena y para la arena esto es 20% y para la arcilla esto es 20%. ¿De acuerdo? Así que solo marca todos los puntos. Esto es 20%, mientras que de nuevo esto es 60%. Y esto en realidad se extiende hasta este punto en particular. Y también aquí verás que esto es 20%. Así que aquí ahora puedes nombrar este suelo como una arcilla limosa. Así que el suelo se llamará arcilla limosa. De manera similar, puedes ver que este gráfico en realidad está dividido en varias zonas. Y cualquiera que sea la zona donde esté el punto de tu suelo, ese suelo se nombrará como ese tipo particular de suelo. Pero sí, este método no es un método muy adecuado ni muy preferido porque solo considera el tamaño de partícula de los sólidos del suelo, sin considerar los límites o los límites de Atterberg del suelo. Así que es inadecuado, es un método inadecuado para fines de ingeniería. Para fines de ingeniería. Sí, puede usarse para fines agrícolas porque en la agricultura no necesitas comprobar cuál es la resistencia del suelo, cuál es la capacidad de carga del suelo. Eso no es necesario en la agricultura. Lo único que necesitas allí es la permeabilidad del suelo o la filtración del suelo. ¿De acuerdo? Así que para ese propósito agrícola, este método está bien, es adecuado. Pero para fines de ingeniería, este método no es preferido porque solo toma en cuenta el tamaño de las partículas. Eso es todo por nuestra primera clase de este capítulo. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima clase en la que vamos a estudiar algunos métodos más para la clasificación de suelos. Hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue creciendo